Dios te bendiga, mundo. Dios te bendiga, pueblo del Señor. El Señor Jesucristo puso en mí una palabra hace unos días hermosa para compartirla, ¿no? Y le doy gracias porque Él nos confirma de que quiere que hablemos, porque somos instrumentos en la mano del Señor, lo dice su palabra, y es lo que Él, es su voluntad, que seamos instrumentos en sus manos, ya que Él pagó el precio tan alto por nosotros rendirnos ante su presencia, a estar expectante a lo que Él quiera hacer, como un instrumento en sus manos. Una vez me edifiqué con un hermano de mi congregación que predicó sobre una palabra que se me ha quedado en lo más profundo de mi alma, y es que entendí, sabemos que es un instrumento, pero de la forma en que la predicó me impactó, me convenció, ¿no? Y a veces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque verdaderamente no nos dejamos usar como el Señor quiere que usarnos. Hablo por mí mismo, y que el Señor verdaderamente quiere usarnos de una manera extraordinaria, y nosotros a veces le somos obstáculos, ¿no? Y ser un instrumento en la mano del Señor. Los instrumentos, los instrumentos no se usan por sí solos. Los instrumentos hay que usarlos. Tú compras, por ejemplo, un cuchillo, una arma, dígase para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y tú no le dices arma, instrumento, muévete solo. No, necesita tu mano para moverse, ¿no? Y así el Señor necesita que nosotros seamos instrumento en las manos de Él. Y cuando Él nos hable, actuar automáticamente como el Señor nos habla. Y en esta tarde yo traigo esta enseñanza para la gloria y la honra del Señor, que Él es el anfitrión, Él es el todopoderoso, y todo se hace para Él, y todo es de Él, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y el Señor puso en mí, después de yo salir de una oración, después de yo salir de su presencia, aunque nunca salgo de su presencia porque estoy en su presencia 24 horas al día. Aleluya, mi alma alaba tu gloria, Señor. Y puso el Salmo 61, ¿no? Y me impactó porque primeramente vamos a leer Filipenses 2:13, que dice: tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios para siempre. Dice el Salmo 61. Salmo 61, versículo 4 al 8, dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que te temen, de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es hermosa, poderosa, eficaz, y penetra hasta los tuétanos de los huesos y revela las intenciones del corazón del hombre. Oh Padre, gracias, porque tu palabra es muy poderosa. Aleluya. El Señor me llevaba a entender que todo es por su misericordia. Todo es por su misericordia y por su gracia. No hacemos nada. Por eso el Señor dice su palabra que el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Sabe por qué el Señor no comparte su gloria con nadie? Porque Él así es el que produce tanto el querer como el hacer, como dice en Filipenses 2:13. Es el que produce tanto el querer como el hacer. Y Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria del Señor, toda es de Él. Él es que lo hace todo. El Señor lo hace todo. Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él produce el querer y también el hacer. Si Él no produce el querer, el hacer no va a ser posible que se haga, porque no hay querer. Si el Señor no puso el querer, el hacer no va a ser posible, porque las dos cosas las hace el Señor. Dice el Señor
Aquí me impacta cuando el salmista, arrodillado ante el Señor, clamando, orando, humillado ante el Señor, le decía: prepara misericordia y verdad para que lo conserven. O sea, el Señor prepara misericordia para tú llevar a cabo una misión. Es por su misericordia, no porque nosotros seamos bonitos, porque el otro sea más feo, porque otro hable bonito, porque otro diga esto o diga lo otro, o por su aspecto, o llámese físico, o por la obra que haga, o por lo que esté haciendo, ¿no? El Señor es por su buena voluntad. Y si hace buenas obras es porque el Señor está orando también. Toda la gloria es para Él. Me impactó mucho, ¿no?, cuando yo leí este salmo que el Señor me puso. Dice el 8: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. O sea, si tú le prometes a Dios algo, tiene que pagárselo. O sea, si tú le dices: mira, Señor, levántame a esto y yo haré lo otro, pídele que te ayude a pagar sus votos, porque ya tú le prometiste y Dios no puede ser burlado. Y a Dios le agrada que le prometa, pero que le cumpla, le agrada más. Igual hay un versículo que él dice que es mejor que no prometa si no va a cumplir, pero en verdad le agrada que le prometa, porque sabe que te compromete con él, te vas a rendir más a él para cumplir sus votos. Entonces el Señor dice: prepara misericordia y verdad para que lo conserven. El Señor prepara esa misericordia, esa verdad. Oye, misericordia y verdad. La palabra dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Misericordia y verdad. Sin verdad no pueden andar delante de Dios, porque tenemos el espíritu de verdad. Si tú andas en mentira y dices que Dios está contigo, está hablando dos mentiras, porque Dios no habita donde está el mentiroso. Dios nos da el espíritu de verdad. Incluso tú piensas, cuando tú tienes el espíritu de Dios, tú intenta hablar, intenta solo llegar a tu pensamiento una mentira y ya está siendo reprendido y redarguido por el Espíritu Santo de Dios, porque dentro de ti hay una persona que es perfecta. Y por eso a veces nos cuesta, ¿no?, llegar al propósito de Dios, porque nos cuesta dejar lo viejo, ¿no? Dejar lo viejo es dejar lo pasado, dejar el viejo hombre. Que el Señor nos ayude a todos, que necesitamos que el Señor nos ayude, ¿no?, a salir de lo que es el mundo, dejar el mundo atrás. La palabra del Señor dice: no améis al mundo ni la cosa que está en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Entonces, lo que le quería llevar en este mensaje es que es el Señor, es por la misericordia del Señor, es su misericordia, no es que nosotros hagamos nada, porque tenemos una salvación que no hemos merecido, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores, por pecar contra Dios. Hay mucha gente que dice: ¿cómo es posible que uno pecó y seamos todos pecadores? Sí, porque todos venimos de una descendencia adámica de uno. Y por cuanto pecaron, dice el Señor, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que uno pecó y nos arrastró al pecado. Pero hay una buena noticia: Jesucristo vino a morir por ese pecado, para que usted sea salvo. Usted que no conoce a Cristo, Cristo ya murió por usted. Cristo pagó el pecado. Usted puede reclamar esa promesa: el Señor murió por mí. Eso rindiéndose a los pies de Jesucristo, ¿no?, y confesándolo como su Señor y Salvador, pues el acta de los decretos queda nula ahí, porque es con su boca. Dice la palabra del Señor que con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra del Señor que si confesar al Señor Jesucristo con tu boca y cree en tu corazón que Dios lo levantó de todos los muertos, serás salvo. Dice su palabra. O sea, que por cuanto uno, dice la palabra del Señor, que por cuanto uno nos condujo al pecado, por la desobediencia de uno, dice la palabra del Señor, por la desobediencia de uno, fuimos todos llamados pecadores. Ahora, por la obediencia de uno, entonces fuimos constituidos justos delante de la presencia del Señor. O sea que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Dios Todopoderoso y lleno de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor es real. El Señor es tan real como este video que usted está viendo, mi hermano. Y el Señor lo ama mucho.
a lo mejor hay cosas que usted no entiende, porque hay una ceguera espiritual que tenemos todos cuando venimos a los pies del Señor. Hay una ceguera espiritual que en el mundo no se puede ver, porque la palabra del Señor lo dice todo, mis hermanos. La palabra del Señor lo dice claro. En la palabra del Señor está la salvación. Porque el mismo Señor lo dice, en su palabra dice, derribando altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea que todo lo que no venga de la palabra de Dios es mentira. Porque el mundo es una completa mentira y hay vida eterna en Cristo Jesús. Y el enemigo lo que quiere es mantener la humanidad en la mentira, en el engaño, en el chisme, en la disensión, en el pleito, en la inmundicia, en la mentira y un sinnúmero de cosas que si empezamos a hablar no terminamos hoy. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Una real mentira. Y el Señor lo dice en su palabra: no améis al mundo. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Y a lo mejor te dirán, ¿pero cómo así si el Señor envió a su Hijo a morir por el mundo? Pero Él murió, pero usted tiene libre albedrío. Usted tiene que confesar con la boca y venir a Él. Él la puso ahí. Él no te va a obligar a tú venir. Ahí Él murió por ti, pero hay una serie de pasos que tú tienes que dar para llegar a Él. Hay una serie de pasos que tú tienes que dar para llegar al Señor Jesús. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo le rogaba al Señor: Señor, llévame para el cielo. Yo estaba engañado con muchas personas que estaban engañados, ¿no? Que pensaban que todo el que se muere va para el cielo. Mire, mentira. Si usted se murió sin Cristo en su corazón, está perdido. Así estaba yo, perdido, pensando que si me moría iba para el cielo, y está más perdido que el diablo en mis delitos y pecados, y pensaba que yo iba para el cielo. Y el Señor me abrió los ojos por su misericordia. Por su misericordia me humillé ante el Señor. Me humillé muchos días, no uno ni dos, muchos días me humillé ante el Señor, hasta que el Señor escudriñó que verdaderamente yo estaba arrepentido de mis pecados y me dio una oportunidad. Y yo pensaba que yo iba para el cielo si me moría, porque yo le dije: Señor, ya llévame, sácame de este sufrimiento. Y le dije: Señor, lo que le dije fue para que cuando se reveló ante mí, le dije: Señor, llévame para el cielo y ponme a recoger basura, sácame de este calvario. Le decía yo al Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y el Señor, cuando se revela a mí, yo no puedo llegar a Él. No puedo llegar a Él porque estoy en pecado. Y percibo que me dice: ves que no es que yo no quiero abrazarte, ves que no es que yo no quiero darte un abrazo, es que no te has convertido. No te has convertido. Si no hay un arrepentimiento y una conversión a Cristo, no podemos ir al cielo. Yo iba por una fila donde iban los condenados. ¿Sabes lo que eran los condenados? Los desechados, los que rechazaron a Dios, y así mismo los que los rechazaron a Él. Oiga, esto está real como el video que usted está viendo. Oiga, yo iba en una fila de condenados y Jesús estaba a la izquierda, ahí, con toda su iglesia. Y yo iba en una fila, y cuando yo lo vi, yo vi el amor. Yo lo vi el amor. Cuando yo vi al Señor Jesús, yo vi el amor. Y no pude llegar a Él porque me senté a la persona más sucia y pecadora. Y yo dije: Dios mío, ¿cómo puede llegar una persona tan limpia y con una sonrisa de amor? Que cuando lo vi dije: Él es el amor. Se me reveló que Él es el amor. Y ahí pude entender que sin Cristo estamos perdidos y vamos a un lugar feo, mis hermanos. Estamos perdidos. Yo le rogué, porque yo pensaba que yo iba para el cielo así, le dije que me diera un abrazo, que me salvara, que me saque de esta tiniebla. Y Él tuvo la misericordia de hablarme Él. Porque el Señor habla con hechos. No siempre el Señor habla con palabras. El Señor habla con hechos. Tú le pides y Él te da. No te dice: sí te va a dar, no, Él te sorprende con lo que te va a dar. El Señor es así. Así fue con mi salvación. Yo le dije: abrázame. Él me dijo: inténtalo. No pude llegar a una persona tan limpia, yo siendo pecador. Primero tuve que venir a arrepentirme de mi pecado. Arrepentirme de mi pecado. Me dio una oportunidad, como quien dice: vuelve, arrepiéntete y conviértete. Y cuando volví, vine y le dije: me rindo, Señor, ten misericordia de mí, llévame a tu casa, llévame a tu iglesia y cámbiame. Y en el mismo acto vino el fuego de Dios y me empezó a cambiar. Y al tercer día me parece que estaba yo en una iglesia hasta el día de hoy. Pero no puede ir nadie a Cristo, mucho menos al Padre,
estando en pecado, sin arrepentirse, sin convertirse. Varones del mundo, sin Jesucristo no hay vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Yo pude ver cómo iba la fila de condenados y cómo estaba la iglesia de Jesucristo del otro lado. Toda la iglesia que yo alcanzaba, o sea, tiraba mi vista, y yo por más que alzaba la vista no podía mirar, no alcanzaba mi vista a mirar la multitud de gente que había del Señor, que la iglesia de Jesucristo es enorme. Estaban todos ahí y yo con esa, así diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible? No puedo llegar al Señor. Y el Señor se sonreía y me miraba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? No puedo llegar. Es que veía una luz, algo tan hermoso, tan limpio. Entonces algo que es limpio, que nunca pecó, y yo que soy un pecador y no me he arrepentido, no puedo subir al cielo. Dice la palabra del Señor, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces cuando volví, que me arrepentí, que me convertí, pude sentir la presencia del Señor. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida. Y aquí estoy, hablando de lo que Él hizo en mí y predicando su palabra, conforme a su voluntad y lo que Él quiere hacer en mi vida. Así es que, mis hermanos, esto no es una suposición, esto a mí no la gente me lo contó. A mí el Señor Jesucristo se reveló y me habló. Me dijo, sin mí está perdido. Todo el mundo, sin mí está perdido. Y no solo eso, sino el que no viva conforme a mi voluntad, a la voluntad de mi Padre, dice el Señor. O sea, tenemos que rendirnos. Nosotros fallamos, pero nos rendimos a Él y nos ponemos a cuenta con Él, porque sabemos que Él es el único Salvador. Así que, mis hermanos, yo le exhorto en el nombre poderoso de Jesús que acepten al Señor, no pierdan tiempo, porque si yo me habría dado cuenta de esto mucho antes, es que yo desde aquel momento, porque yo estaba apartado del Señor, porque yo me había bautizado en mi adolescencia, me bauticé, y le doy gracias al Señor Santo, le doy gracias a mi Rey, que Él tuvo tanta misericordia de mí y me selló desde mi juventud, desde mi adolescencia. Me selló, me convirtió a Él. Me ayudó a convertirme a Él, me bauticé, y la misericordia de Él me seguía todos los días y me seguirá hasta siempre. Por eso me libró de tanto. Y estaba esperando que yo me reconciliara. Él quería que yo me reconciliara con Él, ¿no? Y yo no estaba reconciliado. Él me dijo, conviértete, para que pueda venir y darme un abrazo, para que pueda sentir mi presencia y para que pueda ser salvo sobre todo. Señores, yo lo vi, era terrible. Habían personas llorando, se querían acercar y ángeles de Dios lo apartaban, pero yo lo veía de lejos y estaba en la fila, ¿sabe? Porque no estaba alineado con el Señor. Y por eso el Señor Jesús le exhorta que se arrepiéntanse y vengan a Cristo, porque solo Él puede dar la salvación y vida eterna. Solo Cristo puede darle la salvación y vida eterna. Hay vida eterna en el Señor Jesús. El Señor dice, id y prediqué el Evangelio a toda criatura. Entiendo bien ese versículo, porque el Evangelio será predicado a todo el mundo. El Señor dice, id, nos llama a los cristianos que aceptamos al Señor Jesucristo, tenemos una misión: id y prediqué el Evangelio a toda criatura. Oiga, es un mandato con temblor que nosotros tenemos del Todopoderoso. Es un mandato divino, de que hay que predicar la palabra, hay que hablar de Cristo. Claro, tenemos nosotros que prepararnos para ello, pero cuando el Señor habla hay que temblar y hablar. ¿Entiendes? Entonces yo le recomiendo, yo le exhorto, yo le ruego que acepten al Señor Jesucristo para que Él cambie su vida. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, no crea que usted cambie ahí mismo. Yo creo en el poder de Dios, lo puede hacer en el momento, pero el Señor lo va a ir tratando y Él es que lo va a cambiar, Él es que lo va a llevar a hacer buenas cosas. Vale, dice la palabra del Señor en Romanos, aleluya, 15:20 dice: y de esta manera me enfocaré a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno.
sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, nosotros los cristianos tenemos una misión de atraer vidas a Cristo, porque sabemos el sufrimiento que hay cuando un alma se pierde. Aleluya. Nosotros, el Señor nos ha hecho sentir ese dolor, no de tener ese sentimiento y decir, wow, Dios mío, ten misericordia. Wow. Porque, por eso, ¿saben por qué? Porque hay una ceguera espiritual que hay en el que no tiene a Cristo en el corazón. Y cuando Cristo llega a tu corazón, te abre los ojos espirituales y te hace saber que el mundo está controlado por el diablo. Dice el Señor, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Y qué hay en el mundo? Maldad. ¿Y quién inspira al mundo a hacer maldad? El diablo y su demonio. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y, se lo digo, ese entendimiento me lo dio el Todopoderoso a mí, por su misericordia y su buena voluntad. Porque yo pasé del reino de las tinieblas a la luz de su Hijo amado. Aleluya, mi alma alaba tu gloria de Dios. Antes yo andaba en tinieblas y no podía entender ni se me podía revelar eso. Pero cuando vengo a Cristo, Él nos da a conocer los misterios. Dice el Señor, caramba, a mí yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Cuando yo clamé, me mostró grandes cosas que yo no conozco. Me empezó a dar visión y me dijo, así no puede venir a mí. Nadie puede venir a mí así. Arrepiéntete y conviértete y tendrás salvación y vida eterna. Y no solo tú, sino tu casa. Dice el Señor Jesucristo, dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Dios te bendiga, mi hermano. Le doy la gloria al Señor porque pone palabra en mi boca y Él lo pone todo. Toda la gloria es del Señor. Yo le doy la gloria al Señor por cada vez que mis ojos parpadean. Le doy gloria al Señor. Le doy gloria al Señor. Le doy gracias al Señor. Porque Él es Rey y Señor de mi vida. Y le oro para que Él también sea Rey y Señor de tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Que toda persona que mire en este video, que sean, Padre, tus hijos. Y que tú seas Rey de su vida y Señor de señores de su vida. Por los siglos de los siglos y por toda una eternidad. Amén. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que tu vida le pertenece al Señor Jesucristo. Tú estás viendo este video y no es casualidad. El Señor quiere salvar tu alma y te quiere liberar de este lugar. Dios te bendiga mucho.